Hola. Bueno, que sepáis que no veo nada, absolutamente nada, pero espero que vosotros me veáis a mí. Como acaban de decir, en realidad acabo de cambiar de rol, o de título de rol, que esto es bastante habitual en las empresas multinacionales americanas, y ahora soy la responsable de redes sociales en Microsoft para todo el oeste de Europa. Y os contaré que yo empecé estudiando psicología. ¿Y qué tiene que ver la psicología con las redes sociales? Bueno, pues os diré que las redes sociales no es solamente elegir un texto y una foto en la que salgamos guapos, y la psicología no es solamente analizar la mente humana. Tenía muy claro cuando tenía vuestra edad aproximadamente que quería estudiar psicología. ¿Y por qué? Bueno, lo tenía tan claro que fue la única opción que puse en la sábana esta gigante que teníamos que rellenar en selectividad. Solamente puse una opción, psicología. Psicología en la Universidad Autónoma. Y estaba muy entusiasmada con empezar a estudiar esta carrera. En el transcurso de los 5 años que duró la carrera, me di cuenta de que todo aquello que yo esperaba de esta carrera no era lo que yo tenía entre manos, ¿no? Lo que yo estaba entendiendo, los conocimientos que yo estaba adquiriendo. Yo lo que quería era ayudar a determinadas personas con diferentes problemas a mejorar su día a día. Y lo que hice fue reorientar esto al análisis del comportamiento del consumidor y entender cómo traducir esas necesidades de los consumidores finales, consumidores como vosotros, ayudar a traducirlo a productos, a soluciones que las empresas pudieran proporcionar. Empecé a trabajar en un instituto de investigación de mercados, sobre todo en el área cualitativa. Y fue apasionante para mí, un gran descubrimiento y una decisión súper acertada. Y esa fue una de las primeras decisiones que tomé. La primera fue estudiar psicología, la segunda, reorientar mi carrera hacia el área del comportamiento del consumidor. Empecé a trabajar en el Instituto de Investigación de Mercados, haciendo grupos de discusión, gente que se sienta en una mesa a hablar de cosas. Y puede hablar mal o puede hablar bien. Amas de casa, estudiantes, psiquiatras, absolutamente todas las industrias, todos los ámbitos y todos los targets. Fue apasionante ese descubrimiento. Poco después empecé a trabajar en Terra. No sé si os suena Terra. Fue el primer portal de Internet en España, gran portal. Lanzábamos productos como los chats, que ahora os parece lo más habitual, pero en aquella época éramos de los primeros que teníamos una solución. Páginas en las que podíamos escuchar streaming de música, conciertos incluso en directo, correo electrónico. Además, era una página que no solamente estaba funcionando en España, sino en toda Latinoamérica, con lo cual imaginaros cómo era aquello, entender las diferentes culturas y cómo dar una solución para una misma página web. Os quería enseñar un vídeo, es un spot, 30 segundos, no dura nada, de cómo era Terra y cómo eran los spots, cómo contábamos historias en aquella época. Ya os ha contado también Tony Segarra antes, que antes una historia era esto, ¿no? Antes, ¿cómo nos aproximábamos a los consumidores? Pues a través de esta forma de contar historias, a través de los spots de televisión. Era apasionante trabajar en Terra. ¿Por qué? Porque a la hora de definir un portal, pues a lo mejor os puede parecer fácil, ¿no? Eso de dibujar cajitas con diferentes nombres, pero no lo es, porque llegabas a Brasil y te decían que los consumidores eran diferentes y los brasileños eran diferentes y necesitaban tener mucho más color. Con lo cual, nosotros en las investigaciones necesitábamos adaptar la experiencia del consumidor y para que esa experiencia online, para ese diseño de los productos y la página web estuviera adaptada a estas necesidades. Con lo cual, hacíamos investigación de mercados, test de portadas, test de diseño, de usabilidad, absolutamente en todos los países de Latinoamérica. También teníamos una batalla por las audiencias, por los números, con mi querido El País, en el que trabajé posteriormente. Aquí llevaba también el departamento de investigación de mercados, en el cual lo que hacíamos no era solamente medir quién tenía más lectores, cuál era la batalla, quién ganaba la batalla por los lectores y por la audiencia con el resto de grandes medios de comunicación en España, sino también cómo adaptar nuestro producto, el periódico en papel, en un momento muy complicado, a las nuevas rutinas de los lectores, ¿no? Los lectores empezaban a leer más en digital. ¿Y qué pasaba con el periódico? Yo viví, afortunadamente, uno de los mejores momentos en los que todavía se le vendían
1 millón de periódicos, 1 millón de periódicos un domingo. Eso era casi un hecho histórico. Ahora, estos modelos y estas investigaciones de audiencia tienen que adaptar estos productos, porque al final son productos, aunque sea prensa, a las necesidades y a los comportamientos de los consumidores. Hacíamos test de portadas también para ver dónde fijamos nuestra atención cuando cogemos un periódico o incluso cuando vemos la prensa online. ¿Quién está leyendo este periódico? ¿Qué es lo que lee los fines de semana? Todo esto hacía que nosotros pudiéramos configurar nuestra oferta de fines de semana o de entre semana, que era completamente diferente. Uno de mis motores siempre ha sido la investigación de audiencias, conocer al consumidor, saber qué es lo que piensa, cuáles son sus necesidades, pero también la tecnología. Y me quedé con una espinita cuando dejé Terra y cuando llegué al país. Y de repente surgió la oportunidad de volver a trabajar en el mundo tecnológico. Y llegué a Microsoft. Y empecé trabajando en investigación de audiencias y cómo ayudar a los compañeros de portal de MSN, no sé si os suena MSN, Messenger, Skype, a mejorar estos productos, a conocer quién estaba detrás en España usando estos productos y servicios. También a analizar la publicidad, cómo hacer que la publicidad, que esas pequeñas piezas de historias que contamos en Internet, pues sean más interesantes para que la gente haga clic y le lleve a usar los diferentes productos que proporcionamos. Trabajar en Microsoft me ha ayudado a tomar ciertas decisiones en mi carrera profesional y a rodearme de muchos profesionales. Esto es algo que también tenéis que tener presente. No es solamente la primera decisión que tomáis en vuestra vida, la carrera universitaria. Son las pequeñas decisiones que vais tomando por el camino en vuestra carrera profesional las que van a ir dibujando esa carrera. Y no son errores, son aprendizajes. Y estos aprendizajes son los que van a construir y que van a crear tanto el profesional que vais a ser en el futuro como la persona que sois. Porque no sois ahora lo que vais a ser dentro de 20 años, creedme que no. Y tendréis que ir superando diferentes retos. Y de repente surgió la posibilidad o la oportunidad de trabajar en el departamento de marketing digital en Microsoft. Y eso fue una gran oportunidad. Estaba también más alineado al entendimiento del comportamiento del consumidor, pero desde un punto de vista de los canales. Las redes sociales, como os he dicho al principio, no solamente es escribir un post y hacer una foto bonita, es pensar en una estrategia, es pensar en cómo vamos a contar historias que lleguen a los corazones de las personas. Y creo que esto lo habéis oído hace un ratito también. Cómo hacer que estas historias resuenen en cada uno de vosotros, en vuestros corazones, en vuestras cabezas, y que os ayuden un poco a mejorar vuestro día a día. Hay una estrategia por detrás, hay una estrategia de contenidos. Hay que saber cuáles son las prioridades de cada una de las empresas, y ya empezamos a cantar, cuáles son las prioridades de nuestra empresa y cómo hacer que las diferentes audiencias puedan entender esas estrategias, traducido en historias. Y en Microsoft nosotros hablamos y contamos historias no solamente para consumidores como vosotros, por ejemplo, con Xbox, sino también a desarrolladores, que son un público totalmente diferente a los directores de marketing. Y ya con esto, simplemente cerrar diciéndoos que la carrera profesional es algo que elegís vosotros, pero la empresa en la que trabajáis también va a condicionar mucho el tipo de profesional y el tipo de personas en los que lo vais a convertir. Yo tengo la suerte de trabajar en Microsoft ahora y es una empresa que está muy alineada, su misión y su ambición, con los valores que yo también tengo como persona. Quedaos también con eso. Muchas gracias.